básicas de la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, composición y propiedades de la materia, así como los cambios energéticos e internos que experimenta, con un origen basado en el conocimiento desarrollado por los antiguos alquimistas de la química actual, ha permitido la creación de nuevos materiales, nuevas medicinas, así como nuevas fuentes de energía, entre otros avances tecnológicos. Tal y como hemos descrito en la anterior definición, la química es una de las ramas de la ciencia considerada como básica, no por su simpleza, sino por su importancia, dado a que numerosas materias y disciplinas científicas se apoyan en esta ciencia para el desarrollo de sus contenidos: la biología, la medicina, la farmacología, la ecología o la metalurgia. Son ejemplos, entre otros, de ciencias donde la química desempeña un papel fundamental. Por otro lado, al estudiar la materia y las diferentes reacciones que ocurren, podemos decir que la química se encuentra en todas partes: en la fotosíntesis de las plantas, en la oxidación que se produce en un metal, en la fabricación de cualquier tipo de materia plástico, en el cultivo de alimentos, en el ADN de nuestras células o en la composición de una estrella lejana. La ciencia de la química es necesaria para conocer y explicar estos fenómenos. Con todo aquello, a la pregunta de ¿por qué la química es importante?, podemos contestar que su importancia radica en ser una ciencia básica y encontrarse en todas partes. Por otro lado, tenemos la diferencia entre los campos que abarca la física y los que abarca la química. La física ocupa de estudiar la energía, la materia, el espacio, el tiempo, así como todo tipo de interacción, mientras que la química trata de profundizar únicamente sobre la materia. Bienvenidos a un video donde hablaremos de la historia de la química. La química se puede resumir en los siguientes 5 periodos. El primero de ellos es el prehistórico, que se comprende de la era primitiva, que se dio en el año 500 a.C. Se puede decir que fue donde el hombre comienza a descubrir el fuego. El segundo periodo es el griego, que se dio desde el año 500 a.C. hasta el 300 a.C., denominado como el periodo griego, ya que ellos tenían una visión filosófica y especulativa, pero sin fines prácticos. El tercero es la alquimia, que se dio desde el año 300 a.C. hasta 1500 después de Cristo. Lastimosamente, los fundamentos químicos fueron quemados junto a la Biblioteca de Alejandría, alrededor del año 642 después de Cristo, y estos mismos volvieron a renacer en Egipto y Mesopotamia. El cuarto es la iatroquímica. Se dio desde antes del año 1500 a.C. a 1660 después de Cristo, también denominado como el año de la química médica, que se enfocó en buscar propiedades medicinales de las sustancias, y se originó con Paracelso, que su nombre original es Felipe, que fue un médico suizo. El quinto es el flogisto, que se dio desde 1660 a 1770 después de Cristo. Y por último, el moderno, que pretende desde 1770 después de Cristo a la actualidad. Se inicia con Robert Boyle en 1661. Se contribuyó con la fabricación de la tabla periódica y, yéndonos más a la actualidad, se dio la noticia química, y esta es que no hay más contaminación en un determinado país. La historia de la química abarca un periodo de tiempo muy amplio, que va desde la prehistoria hasta el presente y está ligada al desarrollo cultural del hombre y sus conocimientos de la naturaleza. Las civilizaciones antiguas ya usaban tecnología que demostraba su conocimiento de las transformaciones de la materia, y algunas servirían de base para los primeros estudios de la química. Entre ellas se encuentra la extracción de los metales de sus minas, la elaboración de aleaciones como el cobre y el bronce, la fabricación de cerámica, esmaltes y vidrios, la fermentación de la cerveza y el vino, la extracción de sustancias de las plantas para usarlas como medicina o perfumes, y la transformación
de las grasas en jabón. La palabra química proviene de una variable de latín y de raíces árabes, que son chimica, chimia, alquimia, referencia de alquimia, para posteriormente pasar por una nueva forma de definir la química del tipo moderno, que empezó a diferenciarse de la alquimia, refiriéndose a la verdad de los acontecimientos y composiciones, definiendo las propiedades de una sobre la materia y las posibles transformaciones que surgen en experimentos sin causar ningún cambio, alteraciones o modificaciones sobre la misma o sus elementos de la cual una materia es conformada. La historia de la química abarca un periodo de tiempo muy amplio, que va desde la prehistoria hasta el presente. Está ligada al desarrollo cultural del hombre y su conocimiento de la naturaleza. La primera reacción química de importancia que controlaron los humanos fue el fuego. Hay restos datados hace alrededor de 500.000 años que atestiguan el dominio del fuego, al menos desde los tiempos del Homo erectus. Este logro se considera una de las tecnologías más importantes de la historia. No solo proporcionaba calor y luz. La tabla periódica. En 1860 los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. Notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similares, por lo cual le dieron un nombre a cada grupo de elementos parecidos. En 1829 el químico J. W. Dobenreiner organizó un sistema de clasificación de elementos, en el que estos se agrupaban en grupos de tres, denominados tríadas. Las propiedades químicas de los elementos de una tríada eran similares y sus propiedades físicas variaban de manera ordenada con su masa atómica. Algo más tarde, el químico ruso Dmitri Ivanovich desarrolló una tabla periódica de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas. Colocó los elementos en columnas verticales, empezando por los más livianos. Cuando llegaba un elemento que tenía propiedades semejantes a los de otro elemento, empezaba otra columna. Al poco tiempo, Ivanovich perfeccionó su tabla, acomodando los elementos en filas horizontales. Su sistema le permitió predecir con bastante exactitud las propiedades de los elementos no descubiertos hasta el momento. El gran parecido del germanio con el elemento previsto por Ivanovich consiguió finalmente la aceptación general de este sistema de ordenación, que aún hoy se sigue aplicando. Desde la antigüedad el hombre ha estado descubriendo y experimentando con distintos materiales con el fin de cubrir sus necesidades alimenticias y defensivas. En la época primitiva el hombre usaba piedras y posteriormente metales como el cobre, estaño, bronce y hierro. El uso de estos materiales dio nombre a distintas épocas como la edad de piedra y la edad del metal. Ya en la antigüedad el hombre tenía conocimientos de algunos medicamentos e incluso cosméticos, aunque ha ido evolucionando, ya que en aquella época las mujeres usaban maquillaje tóxico a base de mercurio, arsenio, sin conscientes del daño que podía producirles. Por aquella época primaba más filosofía y misticismo, lo que llevó al famoso Aristóteles a conclusión de los materiales se formaban debido a la combinación de aire y fuego y agua, creando la teoría de los cuatro elementos. En la Edad Media se avanzó en el estudio de los materiales con el surgimiento de la alquimia, el significado ciencia oscura. Las alquimias centraban sus estudios en la búsqueda de lo que ellos llamaban piedra filosofal, una sustancia que creían capaz de transformar otras en oro. Los alquimistas dieron paso a la química de la ciencia. Ya en el siglo XV ya empezaron a cambiar las explicaciones filosóficas por experimentación, creándose así los métodos cualitativos y cuantitativos por Robert Boyle y Antonio Lavoisier, respectivamente, formó dando fuerza al carácter científico de la química. A partir del siglo XIV, la química empieza a ser la ciencia experimental, pero es realmente en el siglo XX cuando avanza a pasos esta ciencia.